El Señor me habló una palabra que le habló al pueblo de Israel hace muchos años, pero continúa resonando en el oído y el corazón de cada cristiano, porque son palabras de Dios y son directas a nosotros. Dios le estaba hablando a su pueblo y diciéndole: si mi pueblo se humillare, mi pueblo que es llamado por mi nombre que es salvado por mí, si se humillare y confesare sus pecados y pidiere perdón por ellos, entonces yo escucharé sus oraciones. Queriendo decir que Dios tiene límites para nosotros, su pueblo, que Dios tiene barreras o paredes o dirección. Jesús lo puso así en el Nuevo Testamento. Jesús dijo que hay dos caminos para nosotros, y esto es para todos, que es el camino estrecho, que es el camino de Él. Dijo: pocos lo hallan y pocos lo caminan, pero hay un camino ancho. Y todos venimos del camino ancho, amén. Todos venimos del camino ancho. Pero ahora en Santiago le está enseñando a su gente el propósito de pruebas. Propósito de pruebas. Nunca se ha puesto a pensar por qué tenemos pruebas los cristianos. Dios nos promete, fíjese bien, por medio de Jesús. En Juan 10:10 dijo: el enemigo viene a robar, matar y a destruir, pero yo, Jesús, vine a darte vida y vida en abundancia. ¿Okay? ¿Nunca te has puesto a pensar si esa vida en abundancia, por qué no estás teniendo abundancia? ¿Por qué te vienen problemas? ¿Por qué te vienen aflicciones? ¿Por qué tienes que pasar lo que tienes que pasar? Y todos estamos en ese lugar en un tiempo u otro. Hay veces que unos estamos más entrados en esa parte de prueba, de aflicción. Jesús dijo: en el mundo tendrás aflicción. Pero dijo: no te preocupes, porque yo he vencido al mundo. En otras palabras, no dejes que la aflicción te saque del camino o te desanime. En Santiago 1, del 1 al 4. Santiago era un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Le está saludando a las 12 tribus que están en dispersión, que todavía estaban allí. Hermanos míos, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, fíjense bien por qué son las pruebas. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora estamos hablando de la fe que se ejercita cuando estamos teniendo la prueba, ¿ok? Porque si no tiene fe para superar y sobrevivir la prueba, entonces no le va a ayudar para nada. Pero después que usted ejercita la fe, en otras palabras, de llegar al conocimiento de que esto que me está pasando tiene un propósito para mi vida. No es nomás por pasar, porque Dios no permite que me pase a mí nada sin que Él dé permiso. Aleluya. Y si Él dio permiso, fíjate bien, si Él dio permiso, es que Él tiene confianza de que tú vas a superar esa prueba, vas a salir adelante, vas a salir arriba. Aleluya, vas a ser la cabeza y no la cola. Aleluya, que tú vas a superar. Aleluya. No nos gusta, ¿verdad, hermana? Que no le gustan. No le gustan las pruebas, a mí tampoco. No nos gustan las pruebas, pero tienen un propósito. Y cuando entendemos este propósito, entonces las pasamos con gozo. ¿Qué le parece si la próxima vez que usted tiene una prueba, empieza a gozarse? ¿Ah?
¿Y qué le parece si empieza a decir, gracias Señor por esta prueba, gracias por lo que estoy pasando, porque yo sé que esto me está preparando para algo mejor que tú tienes para mí? Aleluya. Bien, bien. ¿Eres hija de Dios? ¿Eres hijo de Dios? ¿Qué acaso un padre te va a dejar que sufras? ¿Te va a poner una enfermedad? ¿O te va a poner una desgracia para que tú aprendas algo? ¿Verdad que no? No. Pero sí te va a dejar pasar por una prueba cuando tú te metes en dificultades de tu propia voluntad. Entonces, ¿qué hace el padre? Un padre bueno, fíjate bien. Un padre bueno deja a su hijo sufrir. Yo no lo digo, la Biblia lo dice. Dice que el padre bueno, fíjate bien, el padre bueno se levanta temprano en la mañana para castigar a su hijo. Pero pastor, nos enseñan ahora que no toquemos los niños, que les hablemos a ver si acaso entienden. Pues no es lo que Dios dice. No es lo que Dios dice. Dice que un padre bueno va a castigar al hijo. ¿Por qué? Porque le ama y quiere que él supere. Cuando él ya esté afuera del hogar, que él o ella va a saber qué hacer y cómo manejar su vida allá en el mundo, en las cosas que donde no podemos estar con ellos. Amén. Aleluya, cuando ellos no vienen a casa a dormir, ellos ya tienen su apartamento, ya tienen su... Y ahora usted los ha instruido también que ellos saben exactamente qué hacer. En lugar de venir a llorarle a usted, ¿qué hago ahora? Que no sé qué hacer. Que si vienen, qué bueno que vengan, ¿verdad? Porque entonces usted le dice, ¿te acuerdas, mijito, cuando te enseñé aquello? Ya lo sabes, ya sabes qué hacer y ya sabes qué no hacer. Ahora está en ti si lo haces o no lo haces. ¿Ok? Dios quiere que nosotros seamos hijos entrenados para saber cómo manejar las cosas, hermanos. Y como Dios nunca nos llama, fíjese bien, Dios nunca nos llama a ser cristianos para calentar la banca. Dije, Dios nunca nos llama a ser cristianos para calentar la banca. Está bien, dele gracias a Dios o dígale, ouch, eso me duele. Pero es la verdad, ¿ok? So, si Dios tiene un propósito para tu vida y te va a usar, porque la idea de Dios, fíjate bien, la idea de Dios es que nosotros seamos hijos que producemos, que nos multiplicamos, ¿ok? So, la idea de Dios es que cuando tú te estés multiplicando, que cuando usted le estés enseñando a alguien, que uses la escritura que está en 1 Corintios, me parece, o 2 Corintios, capítulo 1, verso 4, que dice, estas tribulaciones y estas experiencias que tú has tenido son para que tú le ayudes a alguien cuando está teniendo la misma situación que tú tenías. ¿Se fijó? Tenías. Ya no la tienes. Ay, pastor, tengo años de estar sufriendo. Hay algo mal ahí. Porque la prueba nomás era de unos cuantos días o de meses quizás. Pero ahí nos quedamos, ¿verdad? En la prueba. Pero no, es que la prueba depende del lugar donde Dios te va a usar y donde Dios te va a poner. Si es una prueba grande, de largo tiempo, es porque Dios tiene algo grande para ti. So, si tú sabes que Dios tiene algo grande para ti, ¿qué vas a hacer? ¿A llorar en la prueba? ¿O vas a decir, gloria a Dios, aleluya? Porque yo estoy esperando algo grande que Dios tiene para mí, aleluya. Y yo me voy a gozar. Esta prueba que yo tengo no es nada, aleluya, no tiene valor. Lo que de veras cuenta es lo que Dios va a hacer en mi vida después que yo salga de esta prueba. Porque cuando salgas al otro lado, fíjate bien, cuando salgas al otro lado de la prueba, vas a tener doble ungimiento que lo que tienes ahorita. Doble ungimiento. ¿Se acuerda de Eliseo y Elías? ¿Qué le dijo?
dame doble de lo que tú tienes. No se conformó con decir, dame lo que tú tienes. No, le dijo, dame doble de lo que tú tienes. Con eso doble que él estaba pidiendo algo doble en su vida de él, en su vida diaria. Y Dios tiene algo doble para ti. No te quejes si dices, es que yo sufro tanto y los demás yo los miro que no sufren nada. Pues ellos no los han llamado Dios para algo más grande como a ti. Aleluya. Dale gracias a Dios y dile, Dios, es grande mi galardón porque estoy pasando por una prueba dura. Pero te doy gracias por ello. Aleluya. ¿Sabe qué? La carne no le gusta. Y ahorita que lo estás oyendo, algunos de ustedes están, eso no puede ser. No me gusta. Es verdad. Es verdad. Dios tiene algo grande para ti. Empieza a ver eso grande. Empieza a verte tú en ese lugar grande. Aleluya. Porque Dios no te va a dejar en el nivel que estás ahorita. Cuando pases por esa prueba, ten seguro que Dios te va a ensalzar a otro nivel. Aleluya. Y vas a ser usado en otra magnitud, en otra manera. Más, fíjate bien, todavía no acabamos. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. ¿Qué tanto necesitan paciencia? Esta vez no levanten la mano porque yo sé que todos necesitamos paciencia. ¿Amén? Sí, todos necesitamos paciencia. Apenas cuando pensamos que no, yo soy paciente. Vivimos en una época donde todo es rápido, todo se hace, todo queremos que esté aquí, ahorita. Aún las oraciones, Señor, ayúdame con esto, Señor, pero ahorita, Señor. Lo necesito ahorita, Señor, no mañana. Yeah. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Sabe cuál es la obra completa de la paciencia? Cuando usted la deja que haga lo que quiere hacer en su vida. Cuando usted tiene paciencia para usted mismo. A veces tenemos paciencia para otra gente, pero cuando se trata de nosotros no tenemos paciencia. Cuando se trata de los de la casa no tenemos paciencia, ¿verdad? Y Dios quiere que seamos hombres y mujeres de paciencia, que sabemos controlar nuestros sentimientos. Dios te dio 3 cosas o 4, ahorita vamos a ver qué tantas son, porque cuando tú te salvaste, la salvación trajo con ello el derecho y el poder para controlar tu cuerpo, que es tu más grande enemigo. Tú quieres saber quién es mi enemigo más grande. No es el vecino, no es el hermano, no es ni siquiera el diablo al que le echamos la culpa a todos. El diablo, pastor. No es el diablo, eres tú mismo, tú misma. Tu mayor enemigo eres tú. Y te voy a enseñar por qué. Porque la carne, fíjate bien, que es en este cuerpo que vivimos, tiene muchas demandas. Y quiere que le hagamos todos los gustos, si no se nos voltea. Queremos mucho y amamos mucho, pero mordemos muy fácil. Esta mañana le prediqué a los hermanos de no mordernos unos a los otros, ¿verdad? Amén. Sí. Entonces, este cuerpo tiene que ser controlado ¿por quién? No, pues Dios controla mi cuerpo, Señor. No, Dios no lo controla, tú lo controlas. Pero fíjate bien, Dios te da el poder para controlar tu propia carne. Cuando Él te salvó, Él salvó tu alma. ¿Sabes lo que es tu alma? ¿Qué es tu alma? Dios vino por medio de Jesús a salvar el alma de todos nosotros. ¿Cuál es el alma? El alma es 3 cosas de la carne: la mente, la voluntad, las emociones. 3 cosas. ¿Y qué controla al humano? Dígame usted, ¿qué es lo que controla al humano? La mente, la voluntad, las emociones. 3 cosas. Yo cuando andaba en el mundo, yo decía, es que yo hago lo que yo quiero.
Mentiras, no hacía lo que yo quiero, me estaba dirigiendo este cuerpo. Cuando este cuerpo decía, vete a dar una parranda, yo me iba a hacer una parranda. Vete a hacer drogas, yo le hacía las drogas. Yo lo seguía. Y muchas veces, fíjate bien la diferencia, quiero que la veas. Muchas veces yo me proponía, esta noche yo no voy a salir, voy a estar con mis niños. Pero ¿sabes qué? Este cuerpo decía, no. La mente inmediatamente se ponía a trabajar. Y empezaba a pensar en los amigos, en las cosas allá, las botellas, las drogas, las cosas allá. Y aunque una parte mía estaba diciendo, no vas a ir, esta noche no vas a ir, en un rato la voluntad se había vencido por la mente y las emociones. Todos teníamos ese problema. Dios no nos quitó la mente, las emociones y la voluntad. Gloria a Dios por ello, porque las necesitamos para funcionar, ¿verdad que sí? Necesitamos la mente todavía, necesitamos la voluntad todavía, necesitamos las emociones, pero te dio poder por medio del Espíritu Santo de Dios. Te dio poder para controlar tu mente, tu voluntad y tus emociones. Pero déjame decirte, nomás porque eres cristiano y vienes a la iglesia y das tus diezmos y cantas los coritos, eso no es suficiente para ayudarte a vencer esas tres cosas. Tienes que depender totalmente en Él y solamente en Él. ¿Ok? Porque muchas veces queremos vencerlas, queremos controlarlas, esas tres cosas en nosotros mismos y no podemos y decimos, es que yo no puedo. Yo no me quisiera enojar, pero me enojo. Yo no quisiera ser celoso, pero lo soy. Yo no quisiera hacer esto o lo otro, pero lo soy. Estás todavía funcionando en tu carne, ¿ok? Salte de esa carne y métete a lo espiritual. Y entiende que Dios te ha dado el poder para controlar esas tres cosas en tu vida. Si las emociones es todo aquello que te vence y que te convence de hacer cosas que tú sabes bien que no debes de hacer. En tu corazón, dentro de ti, tú sabes bien, yo no debo de hacer esto, esto me perjudica, esto no es bueno, esto perjudica a mi familia, esto hace tanto daño a esto y al otro, pero no lo puedes vencer. ¿Por qué? Porque tus emociones todavía te controlan. ¿Ok? Quería explicarte eso por si acaso no lo sabías. Ok, vamos adelante. Entonces la fe produce paciencia y dice, más tenga la paciencia su obra completa. Tenga la paciencia su obra completa. Dios nos dio paciencia, ¿verdad? Dios nos dio paciencia. ¿Y nos la dio para qué? Para controlarla. Porque la paciencia suelta todavía hace lo que quiere. ¿Ok? La voluntad suelta todavía hace lo que quiere. La mente suelta todavía piensa lo que quiere. Nunca te has despertado en la mañana y tienes algo en la mente y ahí estás pensándolo y dices, yo no quiero pensar eso, ¿para qué quiero yo pensar eso? Me está perjudicando, no está bien, me está robando la paz, pero no puedes controlarlo. Ya. Todavía tenemos ese problema. Pero ahora tenemos un Dios que nos ha dado el poder para decirle a la mente, fíjate bien, decirle a la mente, no vas a pensar eso. Vamos a poner nuestra mente en aquellas cosas que son, ¿qué? Puras, amables, de buen nombre. Sí sabemos, ¿verdad? Ahora nomás nos falta hacerlo, ¿verdad? Ya sabemos. Aleluya. Controla tu mente, ponla en las cosas que aprovechan, que son buenas para ti. Ok, para que sepáis o para que seáis. Fíjate bien, ¿qué es el producto de todo esto?
De todo lo que ya hemos leído, ¿para qué es? Para que seas perfecto. Wow. Para que seas perfecto. Ahí está. Para que tenga su obra completa, la paciencia, para que seáis perfectos y cabales. Es que yo voy a aprender más escritura, pastor. Yo voy a orar más, me voy a poner las rodillas más, y yo voy a hacer esto más, y yo voy a dar más dinero, y yo voy a hacer esto para ser perfecto. Olvídate. Nada de ello te da perfección. Escucha lo que Él dice. Gózate en las pruebas. Gózate. Acuérdate por qué eres hijo, hija de Dios, por qué estás pasando esa prueba, porque es algo que Dios está haciendo en ti. Para nuestros hijos es tan difícil que ellos crean que cuando nosotros les damos un consejo y le decimos no salgas a la calle, que es para bien de ellos, luego piensan ellos que ¿cómo va a ser eso bueno para mí? Si yo que me quiero gozar allá con mis amigos y yo quiero estar allá y yo no voy a hacer nada malo. Lo vas a hacer después que estés allá. No saliste a hacerlo, pero lo vas a hacer. Y los padres saben. Por eso te dirigen y por eso te dicen, Dios sabe a nosotros, hermanos, nos conoce a nosotros. Por eso nos dirige en la manera en que Él nos dirige. Aleluya, gloria a Dios. Ok, Santiago dice, para que seamos perfectos y cabales sin que os falte, ¿qué? Cosa alguna. Aleluya. Cristo lo puso en otra, dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas a ti. Aquí está otra manera de hacerlo, unida con la que Jesús dijo. ¿Ok? Santiago era el hermano de nuestro Señor Jesús. Él nunca se refirió a él mismo como apóstol. Entonces Santiago era el hermano de Jesús, o medio hermano le llamamos, porque Jesús no era hijo de José. Santiago era hijo de José y de María. Él nunca se refirió como apóstol porque lo era definitivamente, era un apóstol. Gálatas 1:19. Mas a ninguno otro de los apóstoles vi, sino a Santiago. Él era un apóstol. Pero él nunca se refirió a él mismo como apóstol, sino que era el hermano de Jesús, medio hermano de Jesús. ¿Ok? El mensaje se dirige a las 12 tribus que están esparcidas. Esto declara el hecho de que las 12 tribus de Israel todavía existían. Por lo tanto, 10 de ellas no se perdieron como algunos lo afirman. El mensaje, hermanos míos, se dirige a todo creyente, tú y yo. El escritor Santiago, llamado el justo, el apóstol, Pablo menciona a Santiago, Cefas y Juan como las columnas de la iglesia en Jerusalén. Vino a ser Santiago un hombre fuerte, poderoso, un profeta, bien dedicado a Dios, que nos dejó en un libro tan pequeño unas enseñanzas que si las tomamos y las practicamos, nos traen mucho bendición. En Gálatas 2:9. Gálatas 2:9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Santiago, y Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. El verso 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué gozarnos en las pruebas? Por lo que la prueba produce en Cristo. Sin Cristo
produce frustración, temor, irritación, desánimo, decadencia y al fin depresión. Y la depresión produce suicidio. ¿Ok? Todo ello es el propósito de Satanás para destruirte. ¿Te fijaste lo que produce? Sin Cristo. Pero en Cristo produce paciencia. En Lucas 21:19. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Dios te prepara, fíjate bien. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. No te preocupes cuando la gente te desprecia porque eres un hombre o mujer justo. También despreciaron a Jesús y también despreciaron a los profetas y a los apóstoles, a los discípulos. Corresponde a la unción del Espíritu Santo en el corazón y vida de los creyentes, dándoles ayuda cuando se requiere. El verso 18, pero ni un cabello, fíjate bien, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Wow, qué promesa, ¿eh? Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras mismas almas. ¿Por qué es que Dios nos dio la inicia de la salvación, pero ahora depende de nosotros de mantenernos salvos? Dios nunca hizo nada para que tú hicieras nada. Nunca hizo un beneficio para nosotros para que nosotros no tengamos que hacer nada. Siempre nos dejó la parte de nosotros. Él hizo su parte y ahora una parte es de nosotros. Por eso en las iglesias me temo que se predica una parte del evangelio, que es la parte que le gusta oír a la gente. Todo lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Y es bonito. Gloria a Dios que es parte del mensaje. Pero la Biblia nos enseña que la salvación y el caminar con Cristo no es nada más de Dios, sino que es de nosotros también. Por eso nos dijo, hay dos caminos, uno es estrecho y el que camina por él llegará a la vida eterna con Dios. Pero el que camina en el camino ancho llegará a la perdición. ¿Okay? Hablábamos esta mañana de personajes que han logrado sus sueños. Y yo creo que todos tenemos sueños. Y muchos de estos personajes que aquí en Estados Unidos se conocían por famosos. Hombres y mujeres que lograron subir a la cumbre. Que después de subir a la cumbre, después de llegar a lo máximo de los sueños que ellos tenían, se suicidaron. Son personas como Michael Jackson, Marilyn Monroe, Jimi Hendrix, Janis Joplin y muchos otros que en mi tiempo yo los conocía como artistas y nos gozábamos con la música de ellos en el tiempo cuando yo no era cristiano. Pero todos terminaron cometiendo suicidio, matándose ellos mismos. ¿Por qué? Porque llegaron a la cumbre de sus sueños y cuando llegaron allí se dieron cuenta que no había absolutamente nada allí que ellos podían gozar. Hay maneras de cometerlo por drogas, hay maneras de cometerlo por voluntad y a otra es por el gozo o el hype que te da aquello que estás haciendo. Pero de cualquier manera es suicidio, ¿ok?
Pero estoy hablando de este cuerpo y esta voluntad y esto que nosotros tenemos que lidiar con él todos los días. ¿Ok? Cada uno de nosotros tenemos que lidiar con yo no sé si esa palabra es español o no, pero aquí la hablamos en Texas. Lidiar con este cuerpo que siempre quiere cosas que no son buenas para él. Siempre. Los deseos de la carne siempre te van a llevar a destrucción, ¿ok? Quiero que lo agarres. Los deseos de la carne siempre te van a llevar a destrucción. Porque todo lo que este cuerpo quiere, lo destruye. Todo lo que el cuerpo desea, viene a destruirlo después que lo logra. Y esa es la idea que estoy hablando. Cuando tú sigues deseos de tu carne, vas directamente a destrucción. No esperes nada bueno allá al otro lado, allá cuando llegues al final, porque es puras cosas de Satanás para destruirte. ¿Ok? Y lo usa por medio de nuestros propios cuerpos, por nuestros propios deseos, mente, voluntad y deseos. ¿Ok? Esas son las armas que él tiene. ¿Ok? Tiene 3 armas. ¿Cuáles son, Sánchez? ¿Dura o duda? ¿Qué dijiste? Duda, mentira y temor. Son 3 armas del enemigo, ¿ok? Y duda, mentira y temor se usan en la carne. Está bien claro, ¿ok? Cuando usted sigue sueños de la carne, usted está siguiendo un sueño falso que le va a destruir, ¿ok? Es lo que quiero decir. Romanos 5, 3 al 5. Dice, no solo esto, sino que también nos gozamos o nos gloriamos en las tribulaciones. Fíjese, ahí está otro. Este es Pablo. Pablo tenía muchos problemas pesados, duros. Lo habían dejado por muerto 5 veces porque servía al Señor. Acuérdese que Pablo era un hombre que perseguía a los cristianos. Él lo hacía a nombre de religión. ¿Ok? Pero después que se convirtió, empezó a sufrir por el Señor. Y él sabía de sufrimiento. Cuando él habla de sufrimiento aquí, él sabe lo que está diciendo, hermano. Dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahí está otra vez esa palabra. Y la paciencia produce prueba. Y la prueba produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aleluya. Fíjese bien el propósito de estas cosas. La idea es que la prueba y dificultades nos llevan a producir y ejercer o desarrollar nuestra fe, y la fe obra paciencia para esperar a Jehová, porque de acuerdo a Isaías 40, 31 que dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fíjate todos los beneficios. Wow. En otras palabras, Dios nos dejó todo ya arreglado, hermanos, para que nosotros caminemos en victoria. Pero tenemos que entender el propósito de las pruebas, porque es algo que no nos gusta. No queremos pasar, queremos que todo esté como nosotros lo queremos. Todo en su lugar, todo a su tiempo, todo a nuestra comodidad. Oye, yeah. Y si no está, ¿qué? Nos fruncimos, digo yo, nos disgustamos. A mí no me gusta eso. Yo no sé por qué tengo que pasar por esto, a mí no me gusta. Nos rebelamos en contra de la autoridad que se nos ha dado y nos rebelamos en contra de la autoridad misma de Dios. Porque Él dice que toda autoridad está en Romanos 13. Toda autoridad es respaldada por Dios. Toda autoridad. La autoridad en la escuela, niños,
está respaldada por Dios. La autoridad en el hogar está respaldada por Dios. La autoridad en el trabajo está respaldada por Dios. La autoridad en el doctor está respaldada por Dios. La autoridad en el abogado está respaldada por Dios. La autoridad del juez está respaldada por Dios. La autoridad de la policía está respaldada por Dios. Cuando usted ofende la autoridad, usted está ofendiendo directamente a Dios. Cualquier autoridad. Por eso el peligro de rebelarnos, y lo aprendemos desde niños, ¿verdad? Que aprendemos a rebelarnos. No nos gusta cuando nuestros padres nos amonestan algo que es bueno para nosotros. No lo podemos entender como bueno y nos rebelamos en contra, ¿verdad? Mateo, la definición de paciente es sufrido, de aguante. Mateo 5:38, si acaso no sabes qué quiere decir eso, ser sufrido y de aguante. Esto es lo que Dios dice de un cristiano, de uno que sigue la voluntad de Dios. Yo sé que no nos gusta, quisiéramos arrancar esa página, ¿verdad? Decir, no, eso no. Pero es Jesús hablándonos, fíjate bien. Cuando yo lea esto, no soy yo leyéndolo, sino que es Jesús hablándote. ¿Ok? Ponle atención. Dice en Mateo 5:38, Jesús nos dio la receta para ser perfectos. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, el que me la hace me la paga. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y ahí perdimos todos, ¿verdad? Y al que quiera ponerte a pleito, y quitarte la túnica, déjale también la capa. Esto es Jesús hablándote, ¿ok? No me mires a mí feo. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con él 2 mías. Al que te pida, dale. Hay otra parte en la Biblia que dice, el que te pida, dale. El que te pida prestado, no se lo prestes, dáselo. El que te pida prestado, no se lo prestes, dáselo. Si acaso puedes o tienes lo que te está pidiendo. Okay. Y al que quiera tomar de ti prestado, fíjate bien, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan o desprecian. Ahí lo dejamos ya nomás. Give us time, dice George, déjame tragarme eso que dijiste tú primero. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen, ¿ok? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Todos quieren ser hijos de Dios. Hasta los de allá de afuera. Yo soy hijo de Dios. Fíjate todo lo que tienes que hacer. No, pero yo soy de Iglesia sobre la Roca. Fíjate lo que tienes que hacer. Oh, boy. Que hace salir su sol, fíjate bien, está hablando de Dios, hace salir su sol sobre malos y buenos. Amén. Y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Cualquiera lo puede hacer. Cualquiera lo puede hacer. ¿No hacen también lo mismo los publicanos o pecadores? Es Jesús. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles?
o los no cristianos. Nosotros somos los gentiles, pero en aquel tiempo no eran cristianos, se conocían como pecadores, ¿verdad? Porque no tenían lo que los judíos tenían de salvación y todo eso. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús nos dio el ejemplo en Isaías 53:3, fíjese lo que dice. Si usted se siente despreciado, si usted se siente que nadie le ama, porque no le saludan o porque no le llaman por teléfono o la razón que sea, Jesús, fíjese, nos dejó el ejemplo, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Primera de Pedro 4, 12 al 17. Pedro está hablando lo mismo que Santiago y lo mismo que la otra escritura que leímos de Pablo. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. ¿Okay? Como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Fíjese bien. Esta es una manera diferente de enfrentar. Hazlo como partícipe con Cristo Jesús de los dolores, el sufrimiento y lo que Él padeció. Cuando no tengas alguna otra razón por qué hacerlo, y lo voy a hacer porque Cristo me enseñó cómo hacerlo. ¿Okay? Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois vituperados. ¿Okay? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado, así que ninguno de vosotros padezca por homicida, por meterse en lo que no. Bueno. O ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Ok? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Wow. Qué consejo, ¿verdad? Sabemos que la prueba o problema, aflicción por medio de ejercitar la fe para confiar y esperar en Dios produce paciencia. Si es la fe genuina, las pruebas sirvan para desarrollar su paciencia, su persistencia. No debemos desalentarnos en cuanto a la prueba, la dificultad por la cual estamos pasando, porque produce fe. Y la fe produce paciencia, y la paciencia perfecciona su obra para que seáis perfectos y cabales, completos, sin que os falte nada. El objetivo en mente es que los creyentes sean maduros y completos. No hay un tiempo más seguro de la presencia de Dios que cuando estamos en prueba o peligro. Gloria a Dios. Es decir, es más probable que la presencia de Dios se presente cuando tú estás en medio de una prueba que cuando tú estás en medio de un servicio de adoración. La presencia de Dios siempre va a estar ahí contigo. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama y Dios te cuida, Dios te protege, Dios te guarda. Y cuando tú estás pasando por pruebas, Él está ahí pasándolo contigo. No lo estás pasando solo.
Toma tiempo para reconocer que la presencia de Dios está en medio de la prueba, en medio del fuego contigo, y que tú vas a superar y vas a salir adelante. Aleluya. Cuando salgas al otro lado vas a salir ungido con un doble ungimiento del Señor. Aleluya. Para que hagas lo que Dios te ha mandado hacer. Tiene su propósito, hermanos. Y cuando de veras reconocemos el propósito de Dios para nosotros en las pruebas, no hay más que gozarnos. Porque sabemos que aquello va a producir algo bueno, hermano. Nunca ha estado haciendo usted un trabajo muy difícil, muy duro, que le duele todo el cuerpo para hacerlo, pero el resultado va a ser un buen pago cuando usted termine el trabajo. ¿Cómo se goza? O se pone a ver, esto está muy duro, esto está, no, ya estoy cansado yo, ya no quiero. Pero usted está viendo el día de pago, ¿no? Hello. Ajá. Estamos viendo el día de pago, no estamos viendo lo que estamos pasando. Gloria a Dios que si le dan más que hacer, hágalo. Y cuando ya salga al otro lado, aleluya, va a salir con un cheque y va a tener dinero para su familia y para usted, aleluya, y todo va a salir bien, ¿verdad? No nos gusta el trabajo, pero nos gusta el cheque, ¿verdad? Aleluya. Yo sé que sí. Romanos 5, del 3 al 5. Hay algunos, ¿verdad?, que nomás quieren el pago, no quieren trabajar, ¿verdad? Y tiene que andar el mayordomo detrás de ellos. Aleluya. Pero usted no es uno de ellos, yo sé que no. Hay algunos que trabajan más tratando de no trabajar que si trabajaran, ¿verdad? Ya. Yo he estado ahí, ya sé. Romanos 5, del 3 al 5, dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por si acaso sufrimos por castigo de Dios, es lo que dice Job en 5, 17 al 22. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Tenemos que entrar ahí, no queremos, pero vamos a tener que entrar ahí. A veces Dios nos castiga, porque Él dice, al hijo que yo amo, yo lo castigo. ¿Ok? So tenga cuidado que lo que usted está sufriendo no es por castigo de Dios. Y si es por castigo de Dios, dése cuenta que es lo que Dios le está castigando por, y cámbielo. Arrepiéntase, pídale perdón y todo va a trabajar, ¿ok? Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga. Sí, Job estaba sufriendo algo horrible en su vida. Él ni siquiera entendía por qué, porque la Biblia dice en Job, capítulo 1, verso 1, dice que Job era un hombre, ¿qué? Perfecto. Dice Dios de él. Y Job estaba en una situación donde él no entendía por qué le estaba pasando aquello. Dios, fíjate bien lo que le pasó a Job. Dios le permitió a Satanás que hiriera a Job, quitándole todos los bienes que tenía. Job era un hombre muy rico, tenía mucho ganado, tenía mucha tierra, tenía muchos siervos. Job era un hombre que tenía más que todos los demás alrededor de él. Era un hombre conocido por un hombre justo y cabal. Pero Dios mandó o dio permiso al enemigo a robarle todo lo que tenía en un solo día. Tenía 8 hijos y los 8 hijos fueron destruidos por un torbellino ese mismo día. Le robaron todo el ganado, mataron los criados y todos venían a darle la noticia. Esto y esto pasó, esto y esto pasó. Hasta que no tuvo nada, ya no le quedó nada. Y entonces Satanás fue con Dios y le dijo, yo sé que Él todavía te sirve. No te ha maldecido,
Porque se acuerda que su esposa le dijo, ¿por qué no te mueres y maldices a Dios y te mueres? Pero él no lo hizo. Y Satanás fue con Dios y le dijo, yo sé que no te maldició, pero déjame ponerle una enfermedad y vas a ver si no te maldice. Y Dios le permitió a Job al diablo ponerle una enfermedad a Job. Y dice que era una enfermedad horrible, hermano. Sarna, así se dice, ¿verdad? Sí, donde te da mucha comezón por todo el cuerpo, te salen llagas y no te puedes rascar porque te sangras cuando te rascas y todo eso. Eso fue lo que le pasó a Job. Y él está diciendo aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Él ya se había sometido al hecho de que Dios le estaba castigando. Porque él no sabía por qué estaba pasando todo aquello. Pero por costumbre nosotros los cristianos nos echamos la culpa a nosotros, no a Dios, ¿verdad? Amén. Ni al hermano tampoco, amén. Es mi culpa, enséñame Dios qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que está pasando. Ok, por tanto no menospreciéis la corrección del Todopoderoso, porque es quien hace la llaga y la venda, o la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. En él hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción cuando viniere, de la destrucción y del hambre te reirás y no temerás de las fieras del campo. Aleluya. Todo esto porque ¿qué? Estás confiando en Dios, estás confiando en Jehová. Romanos 12:12. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Son 3 cosas. Otro propósito de la tribulación se encuentra en 2 Corintios 1:4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dice bien. No busque el consuelo de su pareja, no busque el consuelo de los hermanos, no busque el consuelo de los compañeros de trabajo, no, usted busque el consuelo de Dios, porque Él es el que le va a consolar. ¿Ok? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Se vio el propósito de la tribulación? Para que nosotros podamos hablar. Una de las razones que yo hablo más con fuerza o como le quiera llamar, es porque yo he pasado por esas cosas. Yo no le tengo que decir, pues no, un drogadicto no sé lo que él siente, yo lo sé, yo lo he sentido. Uno que busca lograr una meta para llegar a ese lugar de cumbre, supone a él también esto es lo que se siente. Yo lo sé cuando yo hablo de estos hombres y mujeres que cometieron suicidio. Yo andaba tratando de cometer suicidio, yo lo traté 2 veces. Yo sé lo que es llegar a ese lugar donde todo se cierra el mundo para ti y no hay nada, ninguna razón. Ya lo había hecho todo, hermano. Ya lo había hecho todo. Todo lo que el hombre piensa que son deseos de la carne, los cumples, los logras. ¿Qué más hay? Lo que prediqué en inglés. ¿Qué más? Después de esto ya lo logré, ¿qué más hago? Y esa es la cumbre del humano, cuando la logra. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Tengo dinero, tengo fama, tengo todo, ¿ahora qué? Ya no hay razón por qué vivir. Han hecho todo lo que quieren, tienen dinero para ir a donde quieran, pero ya no tienen el deseo porque ya lo hicieron. Y llegas a un lugar de suicidio. Primero viene la depresión. ¿Se acuerda de Michael Jackson? No hace mucho que murió Michael Jackson. ¿Se acuerda de él?
¿Qué fue lo que pasó con él? Estaba deprimido, no tenía razón por qué vivir. Y le rogó, le ordenó a su médico. Como era rico, tenía un médico constante ahí con él. Y le rogó que le diera una droga que el doctor le dijo, no te la doy porque no te va a ir bien. Y él le dijo, me la das o te corto. Se la dio y lo mató. ¿Qué pasó? Este hombre tenía todo. Este hombre tenía todo, tenía dinero, tenía fama. ¿Qué más? No podía vivir con él. Porque cuando logras todo lo que el cuerpo humano desea, ya no hay nada más. Y todos tenemos sueños distintos, ¿ok? Yo no estoy diciendo que yo llegué a ese lugar de estos personajes, pero a mi manera yo llegué al lugar donde yo tenía sueños de llegar. Y cuando llegué no había nada más por qué vivir. ¿Qué pasa? En 2 Corintios 4, 16 a 18 dice, por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior, fíjate bien, se va desgastando. ¿Qué tantos de ustedes ya no están en el lugar que estaban hace 10 años, 20 años, 30 años, 40 años? Oh, le decía a los hermanos, el interior, fíjense, el interior o el cuerpo interior, no obstante, se renueva de día en día. Dice bien, tenga cuidado de que el hombre interior se está renovando cada día, aunque el exterior se esté envejeciendo y terminando y arrugándose y perdiendo ya las cosas que antes hacía, ya no las puede hacer, ya no puede correr, ya no puede brincar, ya no puede hacer estas cosas. Ahí terminamos, hermano. Usted que se jacta tanto de estar joven, gloria a Dios porque está joven. Yo también fui joven una vez, pero ya no lo soy. Y ahí yo ruego que usted llegue a esa edad, porque cuando llegue ahí usted va a darse cuenta de lo que le estoy diciendo. Ponemos mucha confianza en lo que somos, lo que tenemos, lo que podemos hacer, pero eso también se acaba. Y todo lo que nos queda es lo que está adentro, en el interior de la persona. Ese debe de renovarse cada día. Acuérdense, usted que está joven, gloria a Dios por su juventud, porque todavía me acuerdo cuando yo era joven, que no se me dificultaba nada. Pero ya no. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dice bien, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. El verdadero usted y el verdadero yo está dentro. Yo sé que nos vemos por afuera, ¿verdad? Nos vemos por afuera y nos juzgamos unos a los otros por lo que está afuera. Pero fíjese en el espejo todos los días. Lo que usted vio ayer ya no lo va a ver hoy. Si pone atención. ¿Por qué? Porque se está acabando este cuerpo, esta fuerza que antes teníamos, que podíamos levantarlo y ya no. Ahí es donde terminamos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a concentrarnos en lo interno, lo espiritual de cada uno de nosotros. Fíjense bien. Las cosas que se ven son temporales, a hoy están, mañana no están. Pero las cosas que no se ven son espirituales
y son eternas, son para siempre. Mucha gente, dice bien, yo he oficiado muchos funerales en mi vida como pastor, a muchos, de bebitos chiquitos, de jóvenes, jovencitos apenas en 18 años, 16 años, o ancianos ya de una edad madura. Pero es triste llegar al fin de nuestra jornada y no tener nada que dejar. Y no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de casas, no estoy hablando de carros, porque si eso es lo que usted tiene para dejarle a sus hijos, en un año yo le aseguro que ellos lo van a terminar. Tengo un amigo que hace algunos años, cuando estaba más joven él y yo también, su padre de él vivía como un, ¿cómo le llaman a una persona de la calle? Pauper en inglés. Sí, él vivía una vida muy pobre. Usted iba a su casa y ellos comían comida esa, la más barata, de botecitos. Sí, era lo que comían. Y su casa estaba tirada, todo, pero este hombre era muy rico. Y él hablaba un español correcto, pero vivió en México, era americano. Y él tenía muchas casas y muchas propiedades. Era un hombre rico. Y solamente tenía un hijo, mi amigo, que cuando yo lo conocí a él entró a mi restaurante con una camisa pobrecita, con seguros en lugar de botones y a tiro, un cordón en lugar de faja, un cordón para sostener sus pantalones. Y empezó a hablar conmigo y me dio lástima con él. Y le dije, ¿tienes hambre? Sí, dijo, tengo mucha hambre. Siéntate, ahorita te sirven. Ya le dije a una mesera, sirve. Le sirvió comida. Y desde ese día en adelante, él venía al restaurante todos los días y yo le servía comida. Y un día me invitó, dijo, quiero que vaya a mi casa a conocer a mi papá. Ok. Fuimos a un lugar aquí en el sur de Dallas, en un lugar muy pobre. Y llegamos a su casa y estaba pobre el ambiente, la situación. Y así vivió este hombre toda su vida, pero era muy rico. Cuando él murió, le dejó todo a su hijo, nomás tenía un hijo. A su hijo le dejó todas las propiedades, tenía propiedades que tenían norias de aceite, y le pagaban mucho dinero por esas norias de aceite. Y muchas casas aquí en Dallas, en la área de Dallas. Pero él se tomó como 2 o 3 años, cuando quedó otra vez así como había empezado, sin ni un 5, y ahorita vive así. Todo aquello que su padre le dejó, ¿de qué le sirvió? Pero no le dejó nada interno, nada, no era un hombre cristiano. No le dejó principios que este muchacho podría seguir. Yo le daba muchos consejos, más joven que yo, y todavía cuando nos vemos le doy consejos. Pero qué triste cuando alguien o un padre se muere y todo lo que te deja es cosas que se ven, cosas temporales, porque no le queda nada de lo interno para seguir viviendo. Y muchos de nosotros, o muchas de estas personas que yo he presenciado sus últimos respiros para morir, han muerto así, sin tener nada interno que dejar a sus hijos. Mi padre, cuando él murió, mi padre siempre fue muy pobre.
Éramos más pobres que los pobres, ¿ok? Y así murió mi padre, nunca tuvo bienes. Pero él me dejó algo a mí que nunca se acaba. Sigue conmigo. Consejos de algo interno, algo más poderoso, que nadie lo puede robar de mí, que nada lo puede desgastar de mí. Sigue viviendo, y todas las cosas que yo tengo de mi padre son recuerdos de los consejos que él me daba y las instrucciones que él me daba para yo vivir una vida para Dios. Y este hombre era un hombre de Dios verdadero. Yo quisiera algún día ser como él, pero ni siquiera un poquitito de lo que él era tengo. Pero sí tengo algo que seguir y algo que anhelar en mi vida. Y te digo todo esto para que entiendas que la vida es muy corta. Si vives 77 años como yo he vivido, es muy corta. Para cuando acuerdas, ya pasó. Ya pasó. Yo parece que un sueño, estaba dormido y un sueño, y me encuentro ahora en este lugar. Tengo muchas cosas de que gozarme, que Dios ha hecho en mi vida, me ha usado para hacer muchas cosas. Porque Dios sí me ha usado, toda mi vida de cristiano Dios me ha usado. Yo no le he pasado sentado en una iglesia, no. Yo le he pasado trabajando para el Señor. Desde el primer día que Él me salvó, Él me empezó a usar. Y eso nadie me lo puede quitar. Eso me lo voy a llevar a la sepultura. Y yo espero que yo he dejado a mis hijos, ustedes, consejos que le van a ayudar en la vida. Que un día usted va a decir, me acuerdo lo que el pastor nos predicaba, me acuerdo lo que él decía, y ahora lo estimo porque me está ayudando en mi vida. Y este es el anhelo mío para usted, pero es el anhelo que yo tengo, que usted desee lo mismo para su vida, porque su vida está ahorita aquí y mañana ya no está. Así es la vida. Pero gloria a Dios que cuando tenemos a Dios y cuando seguimos sus enseñanzas, que es todo lo que yo te enseño, sus enseñanzas. Yo no te enseño cosas mías porque no tengo nada que enseñar. Puras cosas malas te podría enseñar, pero yo sé que tú no las quieres, ni yo quiero que las tengas tampoco. Pero del Señor estamos ricos. Amén. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Agarra los consejos que yo te doy, porque yo ya he pasado por ellos. Me puedes dar tus experiencias, cualquiera que sea, y yo te voy a decir, ya pasé yo por ahí. Porque la vida para mí no ha sido fácil, ha sido muy difícil, pero la mayoría de ella yo me lo busqué. La otra Dios me lo buscó. Y gloria a Dios por ello. Pero aprendemos a veces a coscorrones, hermano, o a topes en la pared. Pero lo bueno es que aprendamos. Hay algunos que no aprenden. Especialmente jovencitos. Yo me gusta hablarle a los jovencitos, porque la vida, cuando está uno joven, se ve muy fácil. Todo es fácil. Todo es fácil, pero no es así. Estás desgastando tu juventud en cosas que no convienen, cosas que no te traen nada más que perjuicio. Y yo te animo que busques a Dios. Busca a Dios, porque es el único que te va a ayudar a hacer algo que trae beneficio cuando ya estés viejo como yo. Entonces vas a poder decir, como decía el apóstol Pablo, yo me glorío en las tribulaciones, porque las tribulaciones me ayudan a entender la voluntad de Dios y a saber lo que Él desea para mí. Pero Dios es bueno, Dios es bueno. Escucha los consejos que Dios te da.
porque son de Dios, no son ni míos, ¿ok? Son consejos de Dios. Gózate en la vida, en general. Pasamos mucho tiempo nosotros lamentando lo que podía haber sido, ¿no? Gózate en lo que es. Di gloria a Dios por lo que es ahorita. Y yo sé que si necesita cambios, va a cambiar. Aleluya, porque Dios está conmigo. Así de que todos puestos de pie.